Hola, buenas. Aunque veáis el Buda, no quiere decir que estéis en el budismo ahora, ¿eh? No vayáis ahí tan rápido, no. Os voy a explicar sobre un libro de Oso, que es este que ya dije. Muy interesante lo de que dice Oso, muy interesante. No todo, pero algunas cosas, muchas cosas sí. Este libro de Oso, ¿vale? Y habla sobre lo mismo que el hinduismo, las mismas normas que el hinduismo, del Dharma, de 20 cosas difíciles que el ser humano es casi incapaz de hacer. ¿Vale? Vamos a ir explicando una por una, será un poco larga la charla, pero bueno, voy a ir explicando una por una. Luego hablaré, luego hablaré del, me estaban llamando, luego hablaré del Bhagavatam, ¿vale? Esta noche o más tarde, bueno, ya casi la noche, porque ya es casi la noche, hablaré del Bhagavatam, continuaré el Bhagavatam dos capítulos seguidos, pero ahora principalmente voy a hablar, porque me interesa mucho esto que explica aquí Oso, del Dharma de, aunque sea Buda, es como si fuera Krishna, es lo mismo, es un avatar, es una suprema personalidad que lleva a un éxtasis, a una comprensión de las el sufrimiento del mundo, ¿no? Y cómo hay mucha gente que es incapaz de llegar a esa, superar ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, voy a explicar poco a poco. Dice, hay 20 cosas difíciles. Dice, la primera es, para los pobres es difícil practicar la caridad. Claro, los pobres, mayormente los pobres, ¿cómo le dices a un pobre que te dé algo? Pero hay gente que sí que lo hace. Hay gente muy humilde que es pobre, como yo no soy rico, y que aunque seamos pobres, practicamos la caridad. Pero hay la mayoría de la gente, cuando es pobre, que lo quiere todo para él. Es imposible que de algo, la caridad, de algo, de dinero o algo material, ¿vale? Eh, la mayoría de la gente común social, que es pobre, como yo, le es muy difícil practicar la caridad. Es casi imposible, se le hace la montaña. Pues bastante tengo con mi vida, piensan egoístamente, como para dar un euro o 20 céntimos, 30 céntimos o lo que me estén pidiendo, que yo pueda dar y que me quede con casi nada, porque soy pobre. Es una de las 20 cosas difíciles. Entonces dice, claro, luego dice, para los fuertes y ricos es difícil practicar el camino. Esto es una cosa también muy fuerte, porque para los fuertes y ricos es muy difícil practicar el camino. ¿Por qué? Porque están entretenidos, extraviados y perturbados por rodeados de agendas, de cosas materiales y incluso hay gente que ha dejado lo material, ha ido a lo espiritual, pero luego, por hábito, por impulso latente, han vuelto a caer en lo material, lo llevan en la sangre. Los ricos, la mayoría de los ricos, les es imposible llevar una vida espiritual, practicar el camino del hinduismo o de Krishna o de Buda o cualquier dios. Porque piensan nada más que en el dinero, en lo material, y para ellos es lo prioritario. Lo prioritario es eso. Le es como piensan que solamente en el dinero, solamente en lo material, ¿no? Y que ni siquiera piensan hasta cierto grado de su vida, que luego lo piensan cuando llega a cierto grado de su vida, en la vejez, piensan que haya algo o ni siquiera se plantean que si hay algo superior.
o algo trascendental. Son ateos puros, los más ricos, ¿vale? Para ellos es casi imposible pensar dedicarse a plantearse una vida espiritual, porque para ellos siempre están distraídos con lo material, o si no es con una cosa, con otra, si no es con una cosa, con otra, y siempre caen en lo mismo. Y caen entre dejarlo, luego cogerlo, de dejarlo, cogerlo. Pero como tienen tanta diversidad de cosas materiales, tienen un abanico tal gran grande, los ricos, de que si coches, que si esto, que si viajes, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que por ejemplo ya lo vemos en los actores, que es imposible que lo vemos ahí que distraído hasta que se mueren, que ellos no piensan, o hasta algún momento de su muerte, que no piensan en lo espiritual. Incluso hay gente que se muere, que no quiere decir nada de que no crean en lo que te dije yo, que a lo mejor creen en algo superior, ¿no? Pero la mayoría puede ser incluso que no crean nada de esto. Porque no se nunca se han planteado en temas trascendentales, como los Hare Krishna, los budistas y cosas de estas, ¿no? Aunque los budistas para mí no es el camino, ¿no? Pero bueno, es el budismo. Luego está, es difícil hacer caso omiso a la vida y dirigirse a una muerte segura. Hombre, esto es muy difícil. Es difícil hacer caso omiso a la vida y dirigirse a una muerte segura. Es muy difícil desatender la vida, de decir, voy a dejar de hacer mi hobby, voy a dejar de hacer mi vida que hasta ahora estoy haciendo y voy a y que vean que hay una muerte segura, que la muerte es la verdad, lo único que es seguro. No hay nada más seguro que la muerte. Pero para ellos hacen caso omiso, es imposible plantearse, ni se plantean ni hablan ni siquiera de la muerte, hacen caso omiso y hacer caso omiso a la vida para ellos es imposible, porque para ellos la vida que están viviendo lo es todo para ellos, ¿vale? Luego, solo unos cuantos privilegiados están familiarizados con un sutra de Buda o de Krishna, ¿no? Me dice el Buda aquí, con un sutra. La mayoría de la gente que lee estas cosas o que ha escuchado algo, le entra por un oído y sale por otro, la ignoran, porque no les interesa. No están interesados por temas trascendentales, están interesados por temas cotidianos hasta que llega una crisis existencial, igual que en el otro sutra que he dicho yo antes, que entonces sí que hacen caso omiso a la vida. No es que no hagan caso omiso a la vida. No es que dejen de hacer caso omiso a la vida. Ya hacen caso omiso a la vida. Ya cuando, cuando es lo que dice aquí, ¿no? Que acabo de decir, que me se ha olvidado. Es difícil hacer caso omiso a la vida y dirigirse a una muerte segura. Para ellos, eso ya lo he dicho, ¿no? Dice, no, esto, solo unos cuantos privilegiados están familiarizados con un sutra de budista o hinduista, ¿no? Aquí dice eso, bueno, el budismo, ¿no? Familiarizados. A lo mejor oyen hablar algo y se ríen o se lo toman a broma. Incluso hay gente que conozco yo, y eso es verdad, que se han muerto familiares y siguen sin creer. O sea, es que hay cierto tipo de gente, incluso, que incluso, aunque le hayan pasado cosas fuertes de pérdidas de familiares, siguen sin creer en nada. Piensan que hay algo superior, como dije yo antes en otro vídeo, pero no les interesa nada esos temas, incluso les da pánico, ¿vale?
A ver, luego está nacer en la era de un Buda es una oportunidad excepcional. ¿Eso qué quiere decir? Que no que sea el único Buda, sino conocer a alguien que sea un Buda, un maestro budista o un maestro hinduista o un maestro Vaishnava, como los Hare Krishna, conocerlo, es muy difícil porque tu conciencia o la conciencia de que no lo encuentra no está enfocada en esa pregunta de ¿qué es la vida? Porque si se planteara qué es la vida, el maestro viene, llega. Cuando te hacen las preguntas trascendentales de que, pues, ¿qué estoy sufriendo tanto? O ¿hay vivido una crisis existencial? O es el rarito de la peña, el rarito de los amigos, y ve que su vida es muy diferente a la de los amigos, como un social, ¿no? Incluso como un social de la gente, que piensa que es el único que le está bajando eso, hasta que no se hace esas preguntas, no me llega al maestro. A mí me llegó el maestro cuando empecé a hacer esas preguntas. Esa es otra. Luego dice, es difícil conquistar las pasiones, suprimir los deseos egoístas. Claro, eso también es muy fuerte, o sea, suprimir los deseos egoístas, las pasiones, incluso a mí me pasa que es muy difícil. Eh, pero eso ya es profundizar en una disciplina muy seria, ¿no? Pero que es verdad que cuando te distraes con algo, te quedas ensimismado con ese algo, con ese objeto, con esa novedad, ¿no? O con eso, vida material, ¿no? Y, y sigues deseando, y la gente normalmente, incluso yo, sigo deseando cosas. Deseando, no tenemos deseos espirituales, tenemos deseos materiales, nada más que materiales. Hombre, yo ahora tengo deseos espirituales, ¿no? Pero, y hace tiempo ya que tengo deseos espirituales, hace tiempo. Pero igualmente sigo comprando cosas. Es muy difícil dejar de decir, dejo de comprar. Corto de tajo el desear tantas cosas. Solamente cuando me se estropea algo me lo compro. Es muy difícil dejar de desear y las pasiones, el sexo, dejarlo de hacer. Dejarlo de lado. Es muy difícil. Incluso, a ver, que el sexo dejarlo sería muy complicado. Porque cómo llevas esa energía por el otro lado que no sea el sexo. Dice, ¿cómo la transformas en serenidad, esa energía acumulada en el chakra raíz? Es muy difícil, incluso para mí difícil. Son cosas difíciles, ¿no? Luego dice, es difícil no anhelar lo que es agradable. Cuando estamos en un hospital, por ejemplo, el mosquito por aquí, cuando estamos en el hospital nos ponen cosas naturales que nos repugnan, ¿no? Que nos dan asco, ¿no? Y nos las comemos porque no hay otra cosa, no las comemos. Pero es casi imposible que aceptemos ese tipo de comida natural, como dicen los hinduistas, los Hare Krishna, los budistas, que son muy estrictos en todas las cosas. Cuando estamos muy metidos en eso, yo no sigo eso, sigo el camino del Jaina Yoga, ¿no? El Jaina Yoga es el conocimiento, en contemplar y meditar en la piel del loto de Vishnu, en Vishnu incluso, la imagen, pero para a pensar, es verdad, ¿no? O sea, acabo de decir, lo agradable, cuando lo desagradable es lo prioritario. Lo que a la gente mayormente le gusta, incluso a mí, que fumo porro, ¿sabes? De vez en cuando.
y seguiré, creo, fumando porros hasta que el cuerpo me diga para. O el cigarro o el tabaco, ¿no? Hasta que el cuerpo me diga para. Pero veo más agradable lo desagradable que lo agradable que nos tendría que sustentar. Lo que realmente nos tiene que gustar, no nos gusta. Lo que nos gusta es lo desagradable, lo que en verdad nos hace daño, no, nos hace daño. Normalmente la vida común social, la mayoría caen en drogas, en adicciones y come carne, y bueno, eso de comer carne es lo de menos, ¿no? Pero las drogas, el alcohol, cosas de estas, la mayoría es, la mayoría, lo ve más agradable eso que no tomarse un té. ¿Por qué me voy a tomar un té? Piensan. ¿Para qué me voy a tomar una tila sin azúcar? ¿O para qué voy a dejar de fumar? No, la gente encuentra más agradable lo desagradable, lo que es perjudicial, que lo natural. Y eso es la mayoría. Es casi imposible que cambien de hábitos. La mayoría de gente, casi el 95% del mundo, es imposible cambiar de lo innatural a lo natural. Ahí va el mosquito. O dice, ¿es difícil conquistar las pasiones? No, perdona. Es difícil no enfurecerse cuando se nos menosprecia. Eso me siento muy identificado yo, porque me ha pasado a mí muchas veces, ahora no tanto, pero bueno, a veces me ha pasado y a veces sigue pasando por hábitos que ya dije, que me sigue pegado el patrón en la forma de ser de mi padre, de tantos años que estuvo aquí antes de morirse, y es muy difícil no ponerse airoso cuando se nos menosprecia, cuando se nos dice, eso es una tontería que estás haciendo, te- es muy difícil no volverse airoso o volverse a, mm, o decir alguna palabrota o algo, defenderse, atacar, ¿no? Y simplemente callarte y sumisamente. Es muy difícil eso. Es para la mayoría de gente imposible. Por decir que es casi imposible, vaya, por decir imposible. Incluso hay santos y budistas que les sigue pasando, aún así siendo budistas. Sigamos. Es difícil no abusar de la propia autoridad. Bueno, eso a mí no me pasa, porque yo no abuso de la propia autoridad, pero a veces sí. Bueno, yo no, en el caso mío yo no he abusado de la propia autoridad, ¿no? Pero hay mucha gente que, bueno, si te pones a pensar, yo abusar de la propia autoridad es, por ejemplo, cuando mi padre estaba vivo, yo no hacía caso a lo que me decía, cuando me decía, me mandaba una orden, no hacía caso. El padre es como la autoridad, ¿no? O la madre. Y no hacemos caso a la madre ni al padre, hacemos caso a lo que queremos nosotros hacer. La autoridad, en este caso, es la madre o el padre, y lo que hacemos es casi imposible al 95% de la humanidad hacer caso a la autoridad. Normalmente la desobedecemos. Normalmente lo más natural que como sociedad que se hace es de no obedecer a la autoridad. La mayoría, ¿eh? Luego dice, es difícil ser imparcial e ingenuo en los tratos con los demás. Imparcial, ingenuo. Imparcial, ingenuo. Con los tratos con los demás. Esto también es verdad. Imparcial. Ser somos falsos, somos hipócritas, no decimos la verdad. Por ejemplo, ahora si yo cojo, me fumo un cigarro, ya estoy mostrándome como soy yo de verdad, ¿no? O me fumo un porro, ¿no? Pero normalmente no es difícil ser imparcial
A ver, como decía aquí, esperar. Es difícil ser imparcial, ingenuo con los tratos con los demás. Normalmente somos muy ingeniosos, muy habilidosos para engañar a la gente, para sobornar o para mentir o para sacar, para ver qué podemos conseguir, ¿no? Normalmente, a mí en mi caso, con mis parejas no me ha pasado, pero con algunas veces me habrá pasado, no miento, me habrá pasado, como todo el mundo. Pero es como una sensación de que ser ingenioso, o por ejemplo, cuando vas a conquistar a una chica, te las te las ingenias para ligártela. Mientes, la intentas seducir con cosas que no son reales, que no son verdad, para tratar de ligarla. No dices la verdad de lo que verdaderamente cómo eres. Solamente para conquistar a la chica. Eso es un ejemplo. Luego dice, es difícil ser meticuloso en el aprendizaje y exhaustivo al investigar. Meticuloso. O sea, esto incluso me pasa a mí. Meticuloso quiere decir que, que te metas de lleno en esa lectura, que de verdaderamente te interese esa lectura, verdaderamente seas meticuloso con esa lectura. Es muy difícil que la gente coja un libro de esos. La mayoría de la gente coge el libro, lo lee y luego dice, va, porque cuando lee una palabra dice, va, lo dejo que es una tontería. O me rayo, o hay gente incluso que he visto en tiendas que han dicho, me rayo de esto, yo no quiero saber de estos temas para nada, y lo dejan ahí, ¿no? Es muy difícil encontrar a gente meticulosa y que sea verdaderamente interesada en estos temas. Muy difícil. Que el 95% no está interesada. Luego dice, es difícil sojuzgar el orgullo egoísta. Es difícil sojuzgar el orgullo. Es difícil admitir que eres como eres, aceptar y declarar y demostrar y decir la verdad de cómo eres y pedir perdón de cómo eres o es difícil sí, mm, rebajarse a decir perdona si he hecho esto. Es muy difícil que la gente se rebaje, que se intente rebajar a que digas, verdad, perdona que es que soy muy egoísta y perdona que soy inconsciente, es un hábito, un patrón que tengo de vida que he aprendido de mis padres o lo he aprendido de la sociedad o mis padrastros o lo que sea. En mi caso mi padrastro no, mi padre sí, pero es muy difícil, yo sí que lo digo, ¿no? Que le digo a mi madre que lo he aprendido de mi padre, eso de a veces ser un poco airoso. Pero es difícil sojuzgar el ego. Decir, juzgar, decir, ¿cómo puedo ser yo así? ¿Cómo puedo desprenderme de este egoísmo? Casi nadie, casi el 99% de la gente es- no, no lo hace. Entonces luego dice, es difícil no sentir desdén por el ignorante. Buah. Cuando yo era muy ignorante a lo primero, se cebaban conmigo a Plane. En el colegio, sobre todo en el colegio. En el primer colegio, en el segundo no, ¿no? Pero el primer colegio fue, o sea, que al débil, al ignorante, le aplastan, le machacan, es muy difícil no tenerlo como presa de... como... con... como chivo de desahogar tu ira en él, ¿no? O despreciarlo al ignorante. Es muy difícil lo que dice aquí, ¿no? Es muy difícil
no mostrar desdén, o sea, no mostrar indiferencia, no mostrar eh, arrogancia, no mostrar desprecio por ese ignorante, es muy difícil. La mayoría de gente, incluso a mí me pasa con mi madre, que mi madre es muy ignorante y a veces me cabeo con ella y digo, pero ¿cómo puedes ser tan ignorante? Incluso hasta a mí me pasa, ¿no? A veces cuando me salgo, ahora no lo digo tanto, pero cuando me salgo de mis casillas digo, ¿cómo puedes ser tan ignorante? Yo, practico el desdén, ¿no? El desdén ese de lo que dice esto, ¿no? De machacar al ignorante. No tenemos compasión por la gente ignorante. Es decir, están en su proceso evolutivo y aprenderán, pero es que los castigamos. Yo me pasa con mi madre mucho, pero mayor- mayormente cuando veo que no quiere hacer nada, le digo, pero ¿cómo no tienes ningún talento, no tienes nada? Es muy difícil y eso con todo el mundo le puedo, no solo con tu madre, con cualquier amigo que tengas, que lo creas tú que es inferior o lo veas inferior o más ignorante que tú, lo ves como más bajo que tú siempre. Y demuestras desdén hacia él, ¿no? Desprecio o lo tratas mal o te tratas con el superioridad. Eso pasa el 95% de la humanidad. Lo que dice, es difícil ser un tanto. No, dice, es difícil ser amo tanto en el conocimiento como en la práctica. Amo de ti mismo, tanto en el conocimiento como en la práctica. Es muy difícil decir, decir, tomar conocimiento, ser tú mismo el que tengas el conocimiento, si no es a través de otros. Es imposible. Y es imposible incluso querer saber a través de otros. Mucha gente que he conocido, le digo, ¿quieres conocer esto? Y dicen, no, déjame en paz. Es muy difícil querer, como dice aquí, ser uno tanto en el conocimiento como en la práctica. No amo no, perdonad. Uno, tanto en el conocimiento como en la práctica. O sea, la disciplina en todo esto es muy difícil. A mí me pasa, no hago todo, solo hago Jaina Yoga. Pero si hiciera Raja Yoga como hacen los Hare Krishna, que lo hacen, practican todo, para mí eso es muy difícil. Y para el 95% es muy difícil dejar de comer carne, ser tan estrictos. Muy difícil. El 95% no lo hace tampoco. Es difícil no expresar la propia opinión acerca de los demás. Buah, es muy difícil no mostrar la propia opinión acerca de los demás, la crítica, el hablar de alguien, siempre normalmente, si os dais cuenta, cuando estamos aburridos o no sabemos qué decir, a lo mejor nos viene a decir hablar de alguien o criticarlo o dar una opinión y a lo mejor estamos dando una opinión de alguien que a lo mejor acabamos de conocer y ni siquiera conocemos el mega universo que es esa persona en conciencia de persona. Solo conocemos una pequeña parte y ya estamos dando nuestra opinión sobre él, ya estamos dando por hecho que es como es, por la fisonomía, por la cara, por la forma de ser, por el que está mostrando en ese momento. A lo mejor decimos que, yo que sé, que cualquier cosa, cualquier variedad, llevamos nuestra crítica. 99% de la gente hace eso y hacemos eso. Dice, conocer a un verdadero maestro espiritual es una ocasión excepcional. A mí en mi caso no me pasó porque lo conocí
y ahora estoy con otro, pero que no lo veo no lo veo porque no puedo ir mucho al templo porque no puedo dejar sola a mi madre, pero de los Hare Krishna, pero que es muy difícil conocer a un maestro espiritual excepcional. A ver, yo tuve a un maestro excepcional y es muy difícil dar con uno hasta que, lo que te he dicho antes, te cuestionas, te haces las preguntas de cómo será la vida, el mundo, para qué he venido, quién soy, a dónde voy. Si no te haces esas cuestiones, no aparece esa alma gemela álmica que está en tu vida para guiarte como mentor, como maestro, ¿no? Como si fuera Krishna Arjuna, ¿no? Si no te haces esas preguntas, no viene el maestro excepcional. Es muy difícil porque la mayoría de la gente no se hace esas preguntas, el 99 o 95%. Eso también. Luego dice, es difícil comprender la naturaleza del ser y practicar el camino. Es muy difícil, claro, para mí no, porque yo tengo experiencia, pero practicar el camino completamente no lo hago. Practico solamente una parte. Pero bueno, esa parte ya bastante, porque es suficiente. Por lo que he leído de los Hare Krishna, es suficiente. Pero al menos practico eso, ¿no? Pero hay mucha gente que ni siquiera practica nada. Y eso es el 95% también de la gente. Por no decir el... Bueno, sí, el 95% de la gente no practica casi nada. Hay más gente que cada vez que practica y se interesa por estas cosas, la cosa se ha dicha, pero bueno, la mayoría de la gente común social no. Casi el 95% se podría decir. Lo dice, es difícil seguir los pasos de un Salvador. Mira lo que le pasó a Cristo, es un ejemplo. Que solo habían 7 que le siguieron. La mayoría le dijeron, al final todos la abandonaron. A la primera la siguieron 7, pero esos 7 luego la abandonaron. Y fue crucificado y encima Jesucristo predijo que Judas, que Pedro le iba a negar 3 veces antes de que sonara el gallo. Y pasó. O sea, incluso cuando estaban optando por crucificar a un asesino, a un ladrón, o un ladrón, o a Cristo, pues dijeron a Cristo, todo el mundo, hasta los que estaban con él. Bueno, los que estaban con él también, sí, todos decían a Cristo, matar a Cristo. Es muy difícil seguir a un Salvador. Pero bueno, lo siguieron al principio, pero solo 7 personas. 7. Y la mayoría de la gente común social, el 95%, no sigue ningún Salvador. Dice, es difícil ser siempre dueño de uno mismo. Ser siempre dueño de tus sentidos, de no dejarte distraer por las atracciones que he comentado de la lujuria, la pasión, todos los sutras que he dicho. Ser dueño de ti mismo es casi imposible. Es casi mecánico, todo te sale, inconsciente. Tienes que practicar mucho la meditación y eso muy poca gente lo hace. Ni yo lo hago, practico la meditación todos los días, solo hago lectura contemplativa. Pero es que el 95% de la humanidad no lo hace. No es dueño de sí misma. Se dejan llevar por lo que dicen los demás, el 95%. Por lo que le han enseñado los padres, los amigos, la escuela. Y por último, dice, es difícil comprender a Karta acabar el camino del Buda o de Krishna. Es difícil comprenderlo porque o nos dejamos, a lo mejor empezamos a leerlo, como a mí me ha pasado, pero ahora me lo estoy leyendo en serio, el camino de Krishna, no de Buda, el de Buda me lo estaba leyendo, pero no, está bien, porque lo que dice es lo mismo que dicen los Hare Krishna, lo que el objetivo, la meta es totalmente diferente.
Pero él lo que dice es lo mismo que lo que dice el budismo. Es muy difícil, ya dice, comprender a carta cabal. Lo que comprenderlo de León, comprender, tenerlo de memoria, todo el conocimiento de Krishna, por ejemplo, de Buda. Comprenderlo de memoria sería ya un erudito. De un 100% a lo mejor solo hay un 5% que lo entiende. Imaginar la situación, incluido yo, no entiendo al 100% memorizado todo lo que he aprendido, pero más o menos algunas cosas sí, pero todo, todo, todo. Por ejemplo, lo que dijo, lo que dicen los Hare Krishna no lo he leído aún, y memorizarlo sería totalmente diferente. Pues bueno, hasta aquí ha llegado las 20 cosas difíciles del budismo, que es lo mismo que la disciplina de los Hare Krishna, y para que os hagáis una idea del mapa de las 20 cosas difíciles que es casi imposible que el ser humano adopte, incluido yo. Bueno, espero que os haya gustado y chao. Namaste.